¿Por qué echaron a los judíos de Europa? ¿Por qué los judíos fueron objeto de la persecución y el exterminio? Palabras clave: comercio, dinero a crédito, banca, finanzas, ética. Alrededor del año 1400, las primeras voces contemporáneas vincularon explícitamente la persecución de los judíos con el papel económico al que se habían visto obligados desde el cambio de milenio. En opinión del sacerdote e historiador estrasburgués Fritz Klusener, el hecho de que los deudores se deshicieran de sus deudas expulsando, o matando, a los judíos fue el verdadero veneno que provocó su destrucción. Después de las persecuciones y pogromos de la peste negra, la epidemia de peste, que fue una serie de ataques violentos contra comunidades judías que fueron falsamente acusadas de propagar la enfermedad, los judíos fueron nuevamente reasentados tímidamente en muchas ciudades europeas. Pero los mandamientos de separación de la Iglesia son ahora más estrictos. En Zúrich, por ejemplo, las prostitutas que servían a los judíos fueron exiliadas y las mujeres que tenían relaciones íntimas con ellos fueron sometidas a humillación pública colocándoles sombreros judíos puntiagudos en la cabeza. Los cristianos que bailaban o celebraban con judíos también eran castigados. En Basilea, a los judíos ya no se les permitía tocar ningún alimento en el mercado. En Ginebra, desde finales del siglo XV se había designado una cuarta parte para los judíos, que debían compartir con las prostitutas. Los activos disponibles para muchos prestamistas judíos disminuyeron drásticamente en el siglo XIV. Como resultado de expulsiones arbitrarias y cancelaciones de deudas contraídas con ellos. Con la flexibilización de las restricciones, los competidores cristianos se dedican cada vez más a esta actividad. Los judíos se vieron obligados a volver al comercio hipotecario, que se consideraba inmoral porque hacía que muchos perdieran sus tierras y hogares. La mayoría de las personas que quebraron, especialmente de la nobleza, justificaron el deterioro de su situación económica con los altos tipos de interés exigidos por los prestamistas judíos, aunque este dinero era a menudo su último recurso para obtener activos líquidos. Aquí los judíos se convirtieron en chivos expiatorios de un cambio estructural económico desde un dominio feudal a una economía dominada por el comercio urbano. Con la disminución de su importancia económica, la acusación de que los judíos practicaban la usura se convirtió en el motivo principal de su persecución, ya que cesó la necesidad de ellos. Ciudades de toda Europa comenzaron a expulsar judíos de forma permanente, con algunas excepciones en las que se permitió quedarse a un médico judío o a familias dispersas. A finales del siglo XV, todos los judíos suizos fueron expulsados de sus ciudades. Algunos de ellos se asentaron en zonas rurales, mientras que otros huyeron hacia el este. Sin embargo, la ausencia de los judíos no alivió los sentimientos de odio hacia ellos, ya que eran presentados anualmente como demonios en las obras de la Pasión, que giran en torno a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Enlace externo, y el mito del dinero, el judío obsesionado y sediento de sangre continuó desarrollándose. El antisemitismo no terminó con la llegada de la Reforma a Europa en el siglo XVI. Los historiadores consideran que Martín Lutero y sus discursos que incitaban al odio hacia los judíos son la interfaz central que vincula su odio en la Edad Media con la era moderna. En su ausencia, los judíos eran considerados el principio del mal, del daño económico y de la traición divina. El odio a los judíos se convirtió en folclore, y las narrativas dominadas por una desconfianza crónica hacia ellos se convirtieron en el punto de partida de todo tipo de rupturas históricas y fases de inseguridad.